Entonces, el valor de X, como habíamos comentado en el video pasado, el ángulo se tiene que encerrar entre paréntesis. Si cometen este error en su tarea o en su examen, los resultados de la tabla van a estar incorrectos y ustedes van a estar haciendo una gráfica incorrecta. Van a salir valores incorrectos. Entonces, es muy importante que sepan que tienen que abrir paréntesis después del coseno y cerrarlo al final cuando se termina el ángulo. De hecho, algunas calculadoras te lo abren automáticamente cuando tú presionas la tecla de coseno que está en tu calculadora, que la tecla de coseno la tenemos aquí, la tecla de seno acá. Aquí está seno y coseno también, viene como sin en inglés. Y luego aparte hay que abrir otro paréntesis para el valor de X. Ese paréntesis para el valor de X, ese también no lo podemos ahorrar, porque este paréntesis es para indicar multiplicación por 3. Entonces podríamos usar el por de multiplicación y evitarnos ese paréntesis. Este que está aquí no podemos evitarlo porque este no se puede indicar con un por, porque el 3x no multiplica a coseno. Más bien el coseno es una operación que se está calculando a coseno de 3x. Y por esa razón el paréntesis es para indicar a quién se le va a calcular el coseno. Entonces, este es el único que no puede ser sustituido por un por, porque 3x no multiplica coseno para nada, ¿ok? Aquí los únicos que se están multiplicando es el 2 y el coseno de 3x, pero completo, todo él, como una sola cosa. Entonces voy a cambiar x primero por menos pi y luego me voy a regresar con el círculo y me voy a posicionar aquí y voy a sustituir y voy a poner el 5. Cuando yo coloque el 5 para poner este valor, cuando yo coloque el 5, automáticamente el pi se va a borrar y luego pongo el pi y mi tecla de fracciones, puede ser tecla de fracciones o puede ser un entre, lo que yo quiera, y después el elemento que está abajo, es decir, si pongo fracciones va a aparecer esto, ¿ok? 5pi sobre 6 y cierro mi paréntesis. Cuando le dé igual, me tiene que aparecer el resultado que yo voy a escribir aquí. Igual, cuando haga menos 2pi sobre 3, me regreso con el círculo, me posiciono en el 5 y le tecleo el número 2, porque ahora va a haber 2pi arriba. Cuando yo teclee el número 2, el 5 va a desaparecer y se va a aparecer el número 2. Y luego camino con el círculo. ¿Cuál es el círculo? Pues la tecla de círculo que tenemos aquí, que es esta de aquí. Camino y me posiciono en el 6 y presiono el número que va a ir ahí, que ya no va a ser un 6, va a ser un 3 por este, ¿ok? Y automáticamente el 6 desaparece y va a aparecer el 3. Para que no estemos escribiendo todo y perdamos tanto tiempo para hacer la tarea o el examen, ya que el examen tiene un tiempo determinado. Es muy importante que tu calculadora esté en radianes, porque los ángulos se pueden medir en grados o en radianes, ¿ok? Y entonces, así como cuando ustedes miden un cuarto de un salón de clases, lo pueden medir en metros, o en kilómetros, o en yardas, o en pulgadas, también un ángulo puede ser medido de diferentes maneras. Puede medirse en grados en el sistema sexagesimal, que es el que divide el círculo en 360 grados, ¿ok? Ese es el sexagesimal. Y el símbolo es una bolita, un circulito arriba, ¿ok? El sexagesimal en la calculadora viene escrito por la palabra dec. Si yo uso grados y estoy usando el sistema sexagesimal, si lo que pongo delante de un coseno es un ángulo en grados, en el sistema sexagesimal, yo debo de procurar que la pantalla de mi calculadora tenga dec. Pero si yo uso el sistema centesimal, que es el que divide el círculo en 400 partes, o sea, en 400 grados, y a cada parte le llamamos grados, entonces debo de poner en mi calculadora la palabra grad, que significa que estoy usando este sistema para medir ángulos, ¿ok? Y si yo uso radianes,
tanto centesimal como sexagesimal usan este símbolo. Si no tengo este símbolo, como es este caso, si se fijan, aquí no tenemos el símbolo de grados. Si no tenemos el símbolo de grados, entonces son radianes. Y mi calculadora debe de estar escrita en radianes. En la pantalla debe de aparecer una R o algunas calculadoras aparece rad completo, ¿ok? Si vemos que no aparece la R, que es la que yo necesito, y está apareciendo una D de DEC o una G de grad, tengo que colocar radianes. ¿De qué manera? Bueno, yo voy a presionar aquí en las calculadoras de 95 Plus, debo de presionar el setup, que a veces viene en español con la palabra config, ¿ok? Puede venir en inglés como setup o setup, o puede venir en español como la abreviación de configuración, venir como config. Y después de que presione eso, por ahí va a haber una opción que diga rad. Y voy a presionar esa opción que dice rad. Y ya se va a aparecer la R aquí en la pantalla. Ahí van a aparecer las opciones de radianes, de grados y de todo. Si tengo una calculadora 82, debo de presionar esta tecla que es la tecla de mode. También está a un lado del círculo. Y la debo de presionar, no sé si 2 o 3 veces, varias veces, hasta que vean ustedes que aparece ahí en la pantalla la palabra rad. Y va a aparecer va a aparecer DEC, rad, grad. Creo que la rad es la opción 2. Presionas 2 y se va a poner la R en la pantalla. En el caso de las calculadoras de segunda función, como son estas, debemos de usar el DRG que está aquí. ¿Ok? Cuando ustedes presionan la palabra DRG, va a estar cambiando la pantalla entre una D, una R de radianes o una G de grad, ¿ok? Y lo debemos dejar en radianes. Hay ciertas calculadoras que tienes que entrar al setup o config y no aparece la opción de radianes automáticamente, sino que aparece unas palabras que dicen algo así como angle units, que está en inglés, que angle significa ángulo y units significa unidades, o sea, unidades de ángulos. Van a presionar esa opción y automáticamente te van a aparecer las 3 medidas de ángulos que hay, que son DEC, radianes y grados, y presionar radianes y listo, ya quedó. Entonces, nos tenemos que asegurar que esté rad, porque vamos a usar radianes, no estamos usando grados en este caso. La medida del ángulo son radianes, ¿ok? Y ya asegurarnos que tenga rad para que los resultados sean correctos. Le doy igual a esto y va a aparecer en la pantalla el resultado de sustituir menos 2/3, que va a ser un 2, ¿ok? Va a aparecer un 2 en la pantalla. Si no te aparece, pregunta a tu maestra por qué a ti no te salió este 2 y le mandas una foto de la calculadora de cómo la estás usando para que corrobores por qué la estás usando mal en ese momento. ¿Puedes usar tu calculadora en DEC? Claro que sí. Nada más que tendrías que convertir el ángulo a grados cambiando el pi por 180 grados, que eso es lo que vale un pi. Es decir, 3 y cachito radianes son equivalentes a 180 grados. Si yo cambio aquí el pi por 180, entonces aquí este ángulo sería menos 180 grados. Un sexto de pi o el pi sobre 6 sería 180 entre 6. Eso les va a dar a ustedes 30 grados. Y como yo voy de un sexto en un sexto, quiere decir que voy de 30 en 30. Con que saques el que está a un lado del cero, como vas a ir de un sexto en un sexto, vas a ir de 30 en 30. Entonces ya nada más le sumas 30 a cada uno de ellos. Él sería 60 grados, más 30, 90 grados, más 30, 120, más 30, 150, más 30, 180. Igual acá, menos 30 grados, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y menos 180. O también lo puedes sacar aquí directo, diciendo menos 5 lo multiplicas por 180 en la calculadora y lo divides entre 6 y te va a dar que este ángulo es menos 150 grados. En el caso del que yo puse, colocarían ustedes aquí, en lugar de poner menos 2 pi sobre 3, escribirían menos 120 grados, que es su equivalente en grados.
pero su calculadora entonces la tienen que cambiar a que diga DEC, para avisarle que el ángulo que ustedes están calculando está en DEC. No es necesario, si ya le pusieron DEC, no es necesario que pongan el símbolo de grados. Si lo quieren poner es simplemente estética. Si no lo pone la calculadora, con que tú le hayas puesto DEC, ya sabe que estos son grados y lo saca con grados y pones el resultado. Ojo, tú puedes usar el ángulo en grados en la calculadora, pero la tabla yo la quiero en radianes, ¿ok? Porque a nivel universitario se usan más los radianes que los grados. Entonces quiero que tu tabla esté en radianes y porque además para graficar ocupamos los radianes. Cuando yo ponga los valores de X a la hora de graficar, voy a poner los valores de X en el eje X a la misma distancia porque voy de un sexto de pi en un sexto de pi. Y no puedo poner grados, es decir, yo no puedo decir que esto mide 0 y que el siguiente valor son 30 grados porque las distancias no se pueden medir en grados, pero sin embargo sí puedo poner pis porque los pis sí se pueden usar para medir distancias. Luego entonces nuestro resultado de la gráfica quedará así. Primero voy a dibujar el eje X y a la misma distancia que hay de 0 a pi sobre 6, debe de haber de pi sobre 6 a pi sobre 3 y la misma distancia de aquí a acá. Si usas cuadritos, por lo mejor cada 2 cuadritos en una hoja cuadriculada. Igual para acá, las distancias tienen que ser iguales. Y luego el número más grande que vemos aquí en la tabla es el 2 positivo y el más pequeño menos 2. Entonces grafico hasta 2 positivo y hasta 2 negativo. Luego voy a graficar los puntos. Me pongo en menos pi y me dice que en menos pi yo debo de bajar menos 2 unidades. Entonces bajo menos 2 unidades. Se fijan, el eje X usa pis y el eje Y usa números. Y pongo el punto aquí. Luego en menos 5 pi sobre 6 dice que en Y no subo nada, que debo de subir 0 unidades. Entonces el punto se queda aquí. En menos 2 pi sobre 3 dice que voy a subir 2 unidades positivas. Entonces primero camino desde el origen a menos 2 pi sobre 3 y subo 2 unidades positivas, ¿ok? Y luego aquí serían 2 unidades. Y aquí sería menos 2. Y en menos pi sobre 6 es 0. Y en 0 dice que voy a subir 2 unidades. Si se fijan, sustituí el 0 y no dio 0, dio 2. En pi sobre 6 dio 0. En pi sobre 3 menos 2. Y una vez que yo ya tenga graficados todos los puntos, los voy a unir en orden de izquierda a derecha y debo de unirlos de tal manera que no vaya a ser picos, ¿ok? Eso lo penalizamos porque senos y cosenos no son picos, son U's, son como zigzags. Entonces debo de buscar hacer como una U. Al unir este punto con este y este con este, debo de procurar hacer una U, ¿ok? Para juntar los puntos debo de procurar hacer una U. Y una vez que haga esta gráfica, habré terminado la gráfica que la maestra me pidió de menos pi a pi. Hay otra forma de hacer la gráfica, por supuesto, hay otra forma más rápida de hacer la gráfica. Por ejemplo, nosotros sabemos que en este tipo de gráficas el periodo se saca dividiendo 2pi entre el número que está junto a la X, que es un 3. Eso quiere decir que cada 2/3 de pi va a haber un periodo que va a tener la forma de gráfica de esto en un seno y la forma gráfica de esto en un coseno. En mi caso, como es un coseno, la gráfica que voy a tener va a ser esta, ¿ok? Y como es cada 2/3 de pi y la maestra me pidió graficar hasta pi, pero si me paso no hay problema, el problema es que me falte. Por lo tanto, voy a graficar otros 2/3 más de esto y sería otro periodo. Le sumo a 2/3 en la calculadora o a pie y me va a dar 4/3. Entonces voy a poner 2/3 de pi, 4/3 de pi y lo voy a poner también de este lado negativo los valores. Y luego de 0 a 2 pi sobre 3 debe de haber un periodo como esto. Aquí va a estar la parte alta, para eso voy a ocupar el rango. Que el rango me lo indica este número, ¿ok? Significa que lo alto de la figura va a ir desde menos 2 hasta 2. Acuérdense que si se le suma un número, se le va a sumar un número a esto para calcular el rango.